Buenos días a todos. Dios me los bendiga grandemente. Gracias le damos a Dios por un día más que nos da de vida, que nos permite levantarnos, que nos permite respirar, que nos permite disfrutar de esta mañana y Dios mediante del resto del día también. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad también que nos da para poder levantarnos y orar, a tener este tiempo de intimidad con Dios, que es un tiempo hermoso. Como siempre estamos diciendo, es importante empezar nuestro día en oración, es importante empezar nuestro día en adoración a Dios para que Él sea guiando nuestros pasos durante el día y podamos terminar el día con bendición. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes también, porque también les ha permitido despertar el día de hoy. Muchas veces nosotros tomamos eso como por hecho o por ya Dios nos tiene que dar la vida un día más y no es así. Es una gran bendición que nosotros podamos abrir nuestros ojos, que podamos respirar, que nos podamos mover sin dificultad, si ese es tu caso. Y es algo por lo cual debemos de darle gracias a Dios, no simplemente por las cosas materiales, físicas que Él nos da grandes, sino también por darnos el aire que podemos respirar un día más, que es una gran bendición. Es algo que está fuera de nuestro control, y es algo de lo cual nosotros debemos de estar agradecidos con Dios, porque Él ha tenido misericordia de nosotros y nos ha bendecido un día más con la vida, ¿sí? Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que están conectados, que nos están viendo en esta mañana. Bendecimos cada una de sus vidas. Le damos gracias a Dios porque también los ha despertado, porque les ha dado esa fuerza para que se puedan levantar el día de hoy, para unirse a nosotros en esta oración que es importante que nosotros durante este tiempo también empecemos o desarrollemos nuestra intimidad con Dios, nuestra relación con Dios, para que de aquí en adelante tengamos esa rutina de buscar a Dios, y que en medio de lo bonito, de lo feo, de la dificultad, de la bendición, nosotros tengamos ese tiempo de adorar a Dios, de exaltar a Dios, no importando las situaciones. Es importante que nosotros tengamos ese tiempo de intimidad con Dios y no hay nada más hermoso que empezar nuestro día con esa intimidad con Dios, ¿sí? Ahí donde tú estás, dale like a la página, comparte la página para que también otras personas que quizás no puedan encontrar la página de la iglesia, pues también a través del like o del compartir que has hecho, pues también puedan unirse a esta oración, a esta intimidad con Dios. Y en esta mañana queremos tocar un tema con ustedes, un tema muy importante que Dios ha puesto en nuestros corazones, y es ser íntimos de Dios. Ser íntimos de Dios. Quiero que abran sus Biblias ahí donde ustedes están, en Salmos 25:14. Salmos 25:14. Ser íntimos de Dios. Salmos 25:14, y dice así: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Bueno, antes de empezar con el resto del tema, vamos a hacer una oración cortita, para que Dios sea hablándonos en esta mañana, preparando nuestros corazones para que nosotros también podamos ser íntimos de Jehová, ¿sí? Padre, te damos gracias, mi Dios, por este hermoso día que tú nos has dado, Señor, por permitirnos despertar un día más, por permitirnos abrir nuestros ojos un día más. Padre, te damos gracias, mi Dios, porque pudimos descansar, Señor, y el día de hoy nos hemos levantado, Señor, con fuerzas renovadas, Señor, listos, Padre, para un día más, Padre, de quizás labor o de quizás, Señor, cosas que ya habíamos planeado hacer, Padre, pero te damos gracias, mi Dios, porque nos has permitido, Señor, levantarnos, nos has permitido descansar, nos has permitido, Señor,
ver tu mano poderosa en nuestras vidas, Padre, con algo quizás que nosotros consideramos, Señor, ya natural, Señor, que es el despertar, Padre, pero es gracias a ti que nosotros nos podemos despertar, que nosotros nos podemos levantar, Padre. En esta mañana, Señor, te pido que nos hables, mi Dios, que prepares nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra, Señor, y que nosotros podamos venir a ser, como dice en este salmo, Señor, íntimos tuyos, Padre, personas a las cuales tú reveles, Señor, tu pacto, que tú reveles, mi Dios, lo que tú ya estás preparando, Señor, para este mundo, Señor, y que nosotros podamos ser tu voz, Señor, tu luz en medio de esta oscuridad, Señor, en medio de este mundo, mi Dios, que nosotros podamos llevar, Señor, tu palabra, podamos llevar tu amor, podamos llevar, Señor, Padre, el conocimiento de ti, Señor, al resto del mundo, Señor, a las personas que no te conocen, Señor, a las personas, Señor, que aún no han escuchado de ti, que nosotros podamos ser esas personas que llevemos tu palabra, Señor, a los confines de la tierra, Padre. Ayúdanos, prepáranos a través de estos momentos de oración, de adoración, Señor, a ser íntimos tuyos, personas, Señor, que realmente estamos en comunión contigo y no simplemente espectadores, no simplemente, Padre, personas que leemos tu palabra, pero no vamos más allá, Señor, sino que vengamos a ser íntimos tuyos, Señor, personas que realmente amemos, que realmente atesoremos estar en tu presencia, Señor, conocerte más a ti, Padre, intimar contigo, Dios mío. Te damos gracias, Señor, te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ser íntimos de Dios. Nosotros sabemos que, o cuando hemos visto la historia de Jesús, cuando Él estaba aquí en la tierra, veíamos diferentes clases de personas que le seguían a Jesús. Veíamos a las multitudes, o sea, las personas que simplemente iban detrás de Él, por alguna razón, las multitudes de personas. Veíamos a los religiosos, a los fariseos, a las personas que estaban ahí para criticar a Jesús por lo que Él hacía o decía. Veíamos a los seguidores de Jesús, que eran personas que quizás estaban un poquito más cerca a Jesús, que seguían a Jesús quizás por algún milagro que Dios hizo y posiblemente por agradecimiento a lo que Jesús había hecho en sus vidas, seguían a Jesús donde sea que Él iba. Y estaba también los íntimos o el íntimo de Jesús, que eran personas que estaban un poco más cerca a Jesús. Y eso es lo que queremos realmente meternos el día de hoy, para ver que cada uno de nosotros nos podamos analizar y podamos ver dónde dentro de este espectro estamos sentados nosotros, o estamos siguiendo a Jesús nosotros, y a dónde debemos de llegar, para que podamos ver esta palabra en Salmos 25:14 cumplirse en nuestras vidas. Que nosotros seamos íntimos de Jehová, y que Jehová sea usándonos a nosotros y nos haga conocer a nosotros su pacto, como dice ahí en Salmos 25:14, que ustedes lo tienen en su pantalla. Pero vamos a desglosar un poquito estos diferentes tipos de personas que seguían a Jesús. Y quiero que durante este tiempo usted se ponga a pensar y sea honesto con sí mismo y diga: yo estoy en esa categoría. Y el punto, mis amados hermanos, es que nosotros lleguemos a ser íntimos de Jesús, personas que realmente estemos cerca a Jesús, no simplemente por algún milagro, no simplemente por alguna bendición material que Él ha hecho, sino que realmente le busquemos a Él por quien Él es. Y pasemos ese tiempo de intimidad con Dios por quien Él es, reconozcamos quién Él es. Y ahí es donde Jesús quiere que nosotros lleguemos, para que Él también nos sea hablando, sea revelándose a nuestras vidas de una manera especial, ¿sí? Entonces vamos a entrar en esta mañana con la multitud. Sí, buenos días con todos, a todas las personas que se están conectando. Buenos días, Dios les bendiga. No puedo decir que sea un día más porque, como dijo mi esposo, Dios nos ha permitido tener vida el día de hoy, y gracias a Él estamos aquí sentados. Gracias a Él podemos respirar y podemos empezar el día en oración.
Como siempre digo, levántate de tu cama, que no te gane el sueño, levántate para que puedas escuchar esta palabra que viene de Dios. Y lo que Dios ha puesto en nuestro corazón es llegar a ser esos íntimos de Dios, llegar a conocerle más profundamente. Y el día de hoy, como dijo mi esposo, vamos a empezar hablando sobre la multitud, que como ustedes saben, siempre cuando Jesús comenzaba a hacer milagros o cuando Él comenzaba a predicar, siempre la palabra de Dios habla de que vinieron una multitud o vino una multitud. Y aquí lo podemos ver en Mateo 5.1. Mateo 5.1 se está refiriendo a lo que mencionábamos, que es la multitud, que les voy a leer lo que dice. Dice Mateo 5.1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y aquí vemos que la palabra de Dios y sus evangelios, vemos de que siempre menciona multitud. ¿Y a qué se refiere con esto? La multitud siempre es que cuando Jesús hablaba en público, siempre había siempre estaba rodeado de una multitud que estaba cerca de Jesús cuando Él iba a hacer milagros o cuando Él iba a predicar su palabra. Pero lo que nos impresiona aquí es que multitud es un gran número de personas, no es 1, 2, 100, 200, sino es bastante persona, muchas personas. Y aquí vemos que la multitud se acercaba a Jesús a escuchar lo que Él decía, mas no estaba interesado, la multitud no estaba interesado en lo que Él era, en lo que Él podía hacer, más las personas que se acercaban más por curiosidad, qué era lo que Él iba a hacer, quién era esa persona, pero no estaban interesados en quién en verdad era Él, que Él era el Hijo de Dios. Y aquí vemos que ellos, o la multitud, vemos un ejemplo de los panes y los peces, que alimentó a bastante personas. Y aquí vemos que había una multitud de personas donde las personas fueron saciadas, fueron alimentadas, pero no pasó más. Y aquí vemos que nosotros como hijos de Dios, nosotros debemos de no solo ser saciadas o no de ser solo alimentadas por Dios y después retirarnos e irnos tal vez a nuestra vida normal, como sucedió aquí como les refería cuando Dios hizo el milagro de los panes y los peces, que mucha gente vio el milagro, estuvo cerca de Jesús, y cuando hizo el milagro se quedaron los discípulos y toda la gente que Jesús alimentó, ¿dónde estaba? ¿Qué pasó con esa gente? Y podemos decir que mucha gente se fue. Después del milagro fueron alimentados, fueron saciados, pero quedó ahí. Entonces, ¿a qué voy con este punto? A que nosotros como hijos de Dios no seas como la multitud, que solo se acerca al Señor por ser saciada o por ser llenada del Señor, sino que tu vida tiene que llegar a dar también ese amor incondicional que tú tienes para el Señor. No solo que Él te sacie o te llene, o solo que tú quieres ver el milagro por parte del Señor, sino que esto ya requiere un poco más de ser un íntimo del Señor, que ya más abajo vamos a hablar qué es ser un íntimo del Señor. Pero yo te animo a que en este punto tú te sientes y digas, a ver, estoy analizándome, soy esa clase de persona, soy como la multitud que solo se sacia o solo se llena de la presencia de Dios y después no pasa nada más, o vamos a la iglesia, escuchamos la palabra del Señor y qué bonito, sentimos la presencia del Señor, ustedes tal vez lo adoran al Señor ahí, pero luego llegan a sus casas y ¿qué pasa? ¿Dónde está su lectura con el Señor? ¿Dónde está tal vez su oración con el Señor? ¿Dónde está su ayuno con el Señor? Entonces son varios factores donde nosotros podemos decir que nosotros no queremos ser como la multitud. Y yo les animo a que ustedes no sean solo saciados o no solo se llenen por parte del Señor, sino que vayamos un poco más allá de lo que el Señor quiere para nuestra vida. Y un ejemplo grande de las personas que pueden caer dentro de esta categoría de multitud son aquellas personas que se acercan a Dios por alguna necesidad.
¿sí? Entonces vemos, como mencionaba Michelle aquí, de los panes y los peces. O sea, la multitud estaba interesada en que Jesús les diera de comer y les fascinaba de la manera como Jesús lo hacía, que de lo nada aparecía comida. Eso les sorprendía a la multitud, pero más importante que eso era que Jesús compartiera esos alimentos con ellos. De igual manera, es lo que nosotros vemos el día de hoy, personas que se acercan a Dios por alguna necesidad. En el momento que esa necesidad es saciada, se alejan de Dios. En el momento quizás que esa necesidad no es saciada, blasfeman de Dios. Empiezan a hablar en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios, en contra de sus siervos, en contra de personas que están buscando a Dios porque simplemente su necesidad no fue saciada. Entonces la agarran en contra de todo el mundo, personas que no tienen nada que ver, para desquitarse por algo que Dios no hizo a favor de ellos, sin entender los planes y los propósitos de Dios. Entonces es importante que nosotros veamos y nos autoanalicemos en esta mañana. Digamos, ¿realmente yo estoy buscando a Dios simplemente por lo que Él me puede dar o porque necesito algo en este momento? Entonces le busco a Él simplemente para que Él sacie mi necesidad, y en el momento que yo estoy bien físicamente o en el momento que yo estoy bien monetariamente, financieramente, entonces ahí ya me enfoco en mi trabajo o me enfoco en mi familia, y de ahí ya pongo a un lado mi relación con Dios. Ahí ya no busco la presencia de Dios, ahí ya no me conecto a la oración en las mañanas porque ya Dios me bendijo y ya no necesito estar buscando la presencia de Dios. Es importante que nosotros no estemos en esta categoría. Es importante que nosotros no seamos parte de esta multitud, ¿sí? Porque si no, va a ser como lo que hacía Jesús. Jesús despedía a la multitud, ¿sí? Cuando ya él había dicho lo que tenía que hacer o saciado a las personas, Él despedía a la multitud, que se regresaran todos a sus casas. Y los que se quedaban con Él eran sus discípulos, las personas más cercanas a Él, en las cuales Él realmente conversaba, les compartía los planes, los propósitos de Dios, pero la multitud no estaba expuesta a esto. Ellos estaban viviendo la vida de día a día, pero realmente no entendían los planes y los propósitos de Dios, y no sabían qué era lo que iba a suceder y lo que Dios estaba llamándoles a que ellos hicieran. Entonces es importante que nosotros no seamos, como esta multitud que le buscaba a Dios simplemente por el beneficio físico o material que ellos podían recibir durante ese tiempo, ¿no? Y la segunda parte, o el segundo tipo de personas, también son personas religiosas. Personas religiosas. Y estos los podemos ver, hermanos, en todas las iglesias. Lucas 19:39. Lucas 19:39. O vayamos desde el 37, por favor. Lucas 19:37. Lucas 19:37. Bueno, dice: cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Aquí podemos ver a los religiosos que igual estaban ahí presentes con Jesús, y vemos que los discípulos estaban glorificando a Dios, estaban adorando a Dios por las grandes maravillas que ellos habían visto, que Jesús había hecho en esos tiempos. Y estos religiosos venían y le dicen a Jesús: reprende a tus discípulos. Quizás ellos estaban desafinados, quizás los discípulos estaban, como dice ahí, que ellos estaban a grandes voces
por toda, alabando a Dios a grandes voces, dice ahí en el versículo 37, a finales del 37. Entonces, quizás en esta alabanza que los discípulos estaban dándole a Dios, quizás estaban desafinados, quizás estaban cantando fuera de tiempo, o quizás estaban diciendo cosas que realmente no tenían sentido teológicamente. Y los fariseos, los religiosos, en el versículo 39 dice: Maestro, reprende a tus discípulos. O sea, se acercan al maestro, se acercan a Jesús, se acercan al pastor, se acercan al líder y le empiezan a criticar lo que los discípulos estaban haciendo, a pesar de que ellos estaban simplemente adorando a Dios por las cosas grandes y maravillosas que Él había hecho en esos tiempos, en esos momentos, a través de Jesús. Pero los religiosos no se enfocaron en eso. Los religiosos no les importaba darle gracias a Dios, no les importaba glorificar a Dios, no les importaba realmente reconocer lo que Dios había hecho en ese tiempo, en esos momentos, cosas que quizás sus ojos nunca habían visto. Ellos lo que se preocuparon era en simplemente criticar, en simplemente reprender o tratar de reprender a los discípulos porque quizás no estaban haciendo las cosas de la manera que ellos querían que se hicieran o que ellos entendían que se deberían de hacer, o porque quizás no estaban usando las palabras correctas, o porque quizás los que estaban alabando a Dios no eran músicos talentosos que realmente deberían de estar adorando a Dios. Quizás deberían de haber dejado eso a los alabantes, a los levitas, a los que realmente tenían el talento para alabar a Dios, y ellos, los discípulos, no tenían que estar haciendo eso. O quizás en sus mentes decían: las palabras que estos discípulos están declarando teológicamente no están correctas. No puedes realmente declarar paz a los cielos o algo, no sé. Los discípulos quizás, los fariseos quizás estaban buscando algo para criticar en vez de alabar a Dios, en vez de glorificar a Dios por las maravillas que ellos mismos también habían visto, porque los fariseos estaban en todos lados, amados hermanos. Ellos estaban en todos lados. Es como la hierba mala, ¿no? Que en cualquier lado, en todo el mundo está. Eso no se puede sacar, tristemente. O se puede sacar, pero vuelve a crecer. Y de igual manera, en el tiempo de Jesús sucedía lo mismo. Entonces, hermanos, no es algo que nosotros seamos totalmente especiales, que a nosotros nos tocó, sino que en todo el mundo, en toda la historia, han habido este tipo de personas que en vez de buscar la manera en adorar a Dios, en vez de buscar la manera en glorificar a Dios, en vez de buscar la manera de cómo crecer el reino de Dios, buscan la manera de cómo criticar al reino de Dios, buscan cómo criticar a los hijos de Dios, buscan cómo criticar a las personas que están tratando de desarrollar esa relación con Dios, o tratando de hacer que el reino de Dios se expanda, buscando la manera de ver cómo destruyen eso que las personas están tratando de construir para la gloria y honra de Dios. Y era lo que los discípulos estaban haciendo en este momento. Ellos estaban glorificando a Dios por las maravillas que Dios estaba haciendo en ese momento, por las cosas que Jesús estaba haciendo, por los milagros que Jesús estaba haciendo, algo que sus ojos nunca habían visto. Algo que sus ojos no podían realmente comprender, cómo era posible que un paralítico se levantara, cómo era posible que un leproso se sanara, cómo era posible que un ciego pudiera ver. Eran cosas realmente imposibles para entender, para captar en sus mentes, y su reacción era glorificar a Dios, su reacción era alabar a Dios, y es la mejor reacción que ellos pudieron tener. Y la reacción opuesta fue la de los religiosos, que ellos, al no entender, al realmente no captar cómo es posible que un hombre, para ellos, un hombre hiciera todas estas cosas, buscaron la manera de criticar. Buscaron la manera de en sus mentes tratar de razonar, tratar de explicar, quizás con teología, con estudios,
lo que estaba sucediendo alrededor de ellos, y por lo que no podían entender lo que estaba sucediendo, empezaron a criticar a todo el mundo. Y en este caso le cayó la mano dura a los discípulos, porque ellos estaban glorificando a Dios. Dice en el versículo ahí 39, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. O sea, cállalos porque ellos no saben lo que están diciendo, o quizás no entienden lo que están declarando. Y en el versículo 40 dice: él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Es importante, mis amados hermanos, no ser estos religiosos. Que nosotros, cada uno de nosotros, nos autoanalicemos como hicimos con la multitud. Es importante que nosotros no seamos religiosos, pero también es importante que no caigamos en esa trampa. Puede ser que no somos religiosos, puede ser que no somos esas personas que andamos criticando que el pastor no predicó bien, o que los hijos del pastor no predicaron bien, o esto, lo otro, o que la persona que dirigió la alabanza el día de hoy no cantó bien, o desafinó, o el que tocó la batería no estuvo bien, o lo que sea. Quizás no somos de esas personas que estamos a ese extremo, pero es importante, es súper importante, mis amados hermanos, que nosotros vivamos conscientes de esto. Que nosotros no en ningún momento caigamos a ser estas personas religiosas que al adquirir más estudios o al adquirir más conocimiento de la palabra de Dios, no empecemos a criticar a las personas, no empecemos a simplemente buscar la manera de cómo decir o cómo analizar a las personas y decirles que están mal en lo que están haciendo, que están mal en lo que están diciendo, sino buscar la manera de unos a otros ayudarnos a crecer en nuestra relación con Dios. Es importante que nosotros, como los discípulos, nos unamos a ese clamor, nos unamos a esa alabanza a Dios, dándole la gloria y dándole la honra a Dios, no importando quién esté dirigiendo, no importando quién esté alzando su voz para glorificar a Dios, pero en el momento que nosotros estemos expuestos a alguien que está alabando a Dios, unirnos a ese clamor, unirnos a esa alabanza, unirnos a esa adoración, unirnos a esa intercesión, y no ser de esas personas que es que esa persona está orando mal, es que esa persona está diciendo las palabras incorrectas, es que esta persona, y empezamos a caer en ese tipo de personas religiosas. Es importante que nosotros no seamos así como los fariseos, y nos acerquemos a Dios y busquemos a Dios y alabemos a Dios por quien Él es. Así como los discípulos no les importó si estaba la orquesta, a los discípulos no les importó si eran personas adecuadas o aptas para adorar a Dios, para glorificar a Dios. No, ellos simplemente alzaron sus voces y glorificaron a Dios por lo que sus ojos podían ver, por lo que ellos podían experimentar en ese momento, y ellos simplemente glorificaron a Dios, y no les importó la condición, quizás los talentos que ellos tenían o los talentos quizás que ellos no tenían, no les importó, sino que ellos solo se enfocaron en glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores, y que nosotros podamos ser de ese tipo de personas. Sí, y otra vez, como volvemos a decir, hemos hablado de dos puntos, sobre multitud y sobre religiosos. Y en este punto yo quiero que tú igual te sigas analizando y digas, sigo cayendo, tal vez estoy entre la multitud, estoy entre el punto de ser religioso. Y aquí vamos a seguir con otro punto igual muy, muy importante, donde igual te animo a que tú te sigas analizando y digas, ¿cómo está tu relación con el Señor? Y el punto que ahorita voy a comenzar a hablar es sobre ser un seguidor de Cristo. Como ustedes saben, ser un seguidor de Cristo es conocerle al Señor, conocer lo que Él hizo aquí en la tierra, conocer quién es Él, cuál fue su persona, cuáles son sus atributos.
Y aquí vemos algo muy importante que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Jesús tuvo muchos seguidores. Y aquí podemos ver que algunos se transformaron en sus discípulos, como hablaba mi esposo. Ya eran sus discípulos, eran seguidores de Cristo, donde ustedes conocen y saben cómo cada uno fue que le llamó Jesús, a Mateo, a Pedro y a todos los demás discípulos. Y aquí vemos que ellos se transformaron en seguidores, en discípulos. Y como les había mencionado antes, ser un seguidor de Cristo ya viene la parte, ya como que tocamos el punto un poco de llegar a ser íntimo, pero no tampoco llegar a ser íntimo, sino que significa es que los discípulos, como ustedes saben, hicieron obras cuando Jesús ya no estuvo aquí en la tierra, pero dejó el Espíritu Santo para que ellos pudieran hacer lo que ellos hicieron realmente aquí, que fue predicar la palabra, sanar enfermos. Pero aquí hay algo muy, muy importante, que ellos aquí, cuando estaba Jesús y les acompañaba a los discípulos, ellos tenían la autoridad de predicar, de sanar enfermos, de profetizar, porque Jesús les había dado esa autoridad a ellos, a sus discípulos. Y aquí podemos ver que y también echar fuera demonios, que Jesús les daba esa autoridad a sus discípulos porque ellos estaban cerca del Señor, estaban cerca de Jesús y sabían qué necesitaba Jesús, qué es lo que Él iba a hacer aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque ellos estaban cerca de Jesús. Ellos estaban cerca de Jesús donde Jesús les comenzó a predicar también acerca del Evangelio. Pero ellos no solo se quedaron en ser espectadores o estar entre la multitud o ser religiosos que solo criticaban, sino que ellos ya, los 12 discípulos, comenzaban a estar más cerca del Señor, a relacionarse más cerca con el Señor, a saber qué es lo que iba a pasar después y confiaron plenamente en el Señor lo que iba a pasar y lo que estaba sucediendo en aquella época. Y ahora yo te animo y en este punto es tú como seguidor de Cristo, ¿qué estás haciendo para que también tú le puedas conocer a Él? Estás también leyendo su palabra, que vemos que mucha gente te dice, o tú lo has escuchado, que conoces a Jesús, conoces a Dios, y tú dices, no, pero ahí está la palabra del Señor. O tu respuesta puede ser, yo conozco a Jesús porque leo su palabra, pero no conozco a Dios. Pero vemos que la Trinidad del Señor es Jesús, es Dios, y ahí vemos algo muy importante, que tú debes de aprender a estudiar la palabra de Dios para conocerle, para ser ese seguidor tuyo, no quedarte solo, como hablamos al inicio, en que el Señor llene tu necesidad o sacie tu necesidad, pero tú no vas un poco más allá, que es relacionarte, estar en comunión con el Señor, estar en oración constantemente, decirle al Señor cuánto lo amas, cuán grande es Él, y ahí viene tu parte de ser seguidor de Cristo, como vemos aquí que los discípulos, ellos eran distinguidos en medio de la multitud, porque la multitud ya sabía quiénes eran sus discípulos, como igual mencionaba mi esposo en el punto 2 de ser religiosos. Vemos que los fariseos también ya sabían quiénes eran sus discípulos. ¿Por qué? Porque se veía claramente cuáles eran específicamente sus seguidores. Y aquí podemos ver que los seguidores de Cristo tenían, como hablaba, tenían poder y autoridad dada por Jesús. Y ese mismo poder que ellos tenían, los discípulos, nosotros también tenemos, porque nosotros cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, pues igual el Señor nos da esa autoridad y ese poder para hacer lo mismo, solo que a veces nosotros no creemos por nuestra falta de fe. Y ahí viene también la parte en que eran 12 discípulos, pero ya mi esposo va a hablar del otro punto, que solo a uno llamó el amado. Sí, y ahí entramos al último punto. Entonces, pero antes de entrar ahí, hemos visto la multitud, las personas que seguían a Jesús por alguna necesidad, porque querían algo de Jesús, los religiosos que simplemente estaban presentes para criticar de la manera de cómo se hacían, de cómo se decía, de criticar todo, absolutamente todo. Y los seguidores, que eran los que estaban más cercanos a Jesús, que eran los que le seguían, pues obviamente, a Jesús, independiente de lo que Jesús
podía hacer por ellos, sino porque realmente empezaron a conocer quién era Jesús, y lo que representaba Jesús para sus vidas, para ellos como discípulos, ¿no? Pero el último punto, entonces si tú realmente notas o sientes que has caído en una de estas tres categorías entre la multitud, una persona que realmente solo busca a Dios por alguna necesidad, un religioso que simplemente estás conectado ahorita en la oración para ver cómo criticas de la manera que estamos orando, o un seguidor que estás ya, sigues a Jesús, conoces la palabra de Dios, pero estás ahí, o sea, ahí te quedas. Sigues a Jesús, conoces la palabra de Dios y tienes un momento de oración con Dios. Lo ideal, mis amados hermanos, y a lo que nosotros, cada uno de nosotros debemos de llegar, es a ser íntimos de Dios, ¿sí? Ser íntimos de Dios, o sea, de un seguidor un poquito más allá, de un seguidor un poquito más profundo. Y lo podemos ver en Juan 21:20. En Juan 21:20 nos narra acerca de ser íntimo de Dios. Juan 21:20 dice, volviéndose Pedro siendo el discípulo de Jesús, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, o sea, de Jesús, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Aquí podemos ver que Pedro se voltea, como dice al inicio ahí, y ve al discípulo amado de Jesús. Entonces quizás tú te puedes poner a pensar y dices, pues, ¿acaso Jesús no los amaba a todos? ¿Acaso Jesús no nos ama a todos? Y pues sí, Dios nos ama a todos, cada uno de nosotros, pero uno puede, y si lo ponemos en una perspectiva un poquito más humana, uno puede ver quizás en los padres con sus hijos, cuando obviamente los padres aman a sus hijos por, ¿cómo se dice? Por igual a cada uno de ellos, si tienes múltiples hijos, varios hijos, pero uno puede ver dentro de sí el amor quizás hacia uno o hacia otro un poquito más, ¿sí? O sea, los amas por igual, pero quizás tú puedas ver, nosotros como personas externas hacia una familia, quizás puedas ver que los padres amen a un hijo más que a otro. Y uno lo puede ver en cada familia. Y no sea porque los papás amen realmente a un hijo más que a otro, sino que quizás un hijo sea más apegado a sus padres, ¿sí? Quizás uno de esos hijos esté más amorosos con sus papás, quizás siempre esté abrazando a sus papás, quizás siempre esté dándole besos a sus papás, quizás siempre esté ahí cuando salen, quiere sentarse en la pierna de sus papás, o quiere estar cerca a sus padres, y quizás el otro sea un poquito más independiente y se vaya a jugar o esté con sus amistades y todo, y no significa que no ame a sus padres o que sus padres no les amen, pero dentro de ese ejemplo quizás uno los vea a primera vista y diga como que quizás sus papás amen más a ese hijo que al otro. Y no es así, no es así, pero se ve de esa manera. Y de igual manera vemos en este versículo, Juan, el discípulo amado de Jesús, era ese discípulo que tenía la confianza de acercarse a Jesús y de recostarse sobre Jesús. Era ese discípulo que tenía la confianza de acercarse a Jesús y estar en una intimidad con Jesús y simplemente recostarse y abrazar a Jesús. Y no tener esa como que quizás vergüenza o recelo o que qué dirán de mí o lo que sea, sino que a él le gustaba estar cerca a Jesús. Y él tenía el atrevimiento, se podría decir, de preguntarle a Jesús los planes que Jesús tenía. Y podemos pensar que quizás todos los discípulos, y más que todo Pedro, que era el más curioso de todos, quizás le venía a Juan y le decía, Juan, pregúntale qué es lo que va a pasar, qué es lo que vamos a hacer, qué es quizás lo que vamos a comer hoy, dónde vamos a dormir. Y Juan, pues siendo este discípulo que tenía la confianza en acercarse a Jesús,
iba y le preguntaba estas cosas posiblemente, ¿sí? Pero no era que Jesús amaba más a uno que a otro, porque nos ama a todos, pero Juan era el que se acercaba a Jesús y no tenía la vergüenza de acercarse, de preguntarle, de tener esa intimidad con Dios, a pesar de que todos tenían esa oportunidad de poder acercarse a Jesús y tener esa intimidad con Jesús, poder recostarse sobre Jesús. Todos tenían esa oportunidad, pero Juan era el que tomaba, por decirlo así, esa ventaja de acercarse a Jesús, de tener esa intimidad con Jesús. Entonces, nosotros podemos quedarnos como seguidores de Jesús, que leemos su palabra, que conocemos lo que Dios puede hacer, y que Jesús nos puede usar para reprender demonios, sanar enfermos, profetizar. Pero Dios lo que está buscando es que nosotros seamos esos íntimos, así como Juan, que era el discípulo amado, que lo narra en la Biblia como el discípulo amado de Jesús por la confianza que él tenía en acercarse a Jesús y tener realmente esa intimidad con Jesús. Dios quiere que nosotros lleguemos ahí, más allá de las señales, más allá de poder sanar enfermos, más allá de poder echar fuera demonios, más allá de profetizar. Que a nosotros realmente nos importe es tener esa intimidad con Jesús, acercarnos a Jesús, para que, como leímos en el primer versículo en el Salmos 25:14, para que Él revele a nosotros su pacto, lo que Él quiere hacer en este mundo, en estos tiempos. Pero lo que Dios realmente está buscando, amados hermanos, no es que nosotros hagamos señales y prodigios y echemos fuera demonios y enfermos. No, a Él no le importa tanto eso. Lo que a Él le importa es que nosotros nos acerquemos a Él y desarrollemos con Él una relación íntima, que nosotros podamos venir delante de Él y realmente solo decirle: papá, te amo, Dios, te adoro. Y nosotros, con nuestras propias palabras, como nosotros somos, realmente acercarnos a Dios y expresarle nuestro corazón y hablar con Él de la manera que nosotros somos, no tratar de llenar un esquema o de seguir parámetros para adorarle a Dios, o seguir parámetros para orar a Dios, como simplemente recitar el Padre Nuestro, que son parámetros que se han puesto por personas que no han podido llegar a ser íntimos de Dios, por personas que no han podido llegar a tener una relación cercana a Dios. Entonces han creado parámetros en la sociedad para tratar de guiar a las personas a seguir a Dios, o tratar de llegar a ser íntimos de Dios, pero por lo que no han llegado a hacerlo, han creado parámetros para que tampoco nosotros podamos llegarlo, y nosotros simplemente sigamos estos parámetros, sigamos estas reglas. Pero Dios lo que está buscando es que nosotros, como nosotros somos, así en nuestra humanidad, así como nosotros somos, yo, Cristian o Michelle, cada uno de ustedes que nos está viendo en esta mañana, Dios lo que está buscando es que nosotros, así como somos, nos acerquemos a Él, nos rindamos delante de Él. Y así como los discípulos tuvieron la libertad de simplemente levantar sus voces y exaltar a Dios, que nosotros hagamos lo mismo, que nosotros nos acerquemos a Dios en su presencia y simplemente glorifiquemos a Dios, simplemente levantemos nuestras voces y adoremos a Dios, y nos acerquemos a Él sin estar criticando, sin estar buscando que Dios haga algo en nuestras vidas específicamente, y cuando Él haga eso nos alejamos de Él, o no simplemente leer su palabra, sino que es importante que nosotros también tengamos ese tiempo de intimidad con Dios, donde nosotros simplemente le glorifiquemos, simplemente levantemos nuestras voces en adoración a Él, y que nuestra oración no sea simplemente petición, no sea simplemente una necesidad, sino que pasemos ese tiempo con Dios en el que nosotros simplemente glorifiquemos a Dios, exaltemos a Dios, nos acerquemos más a Él por quien Él es, no por lo que Él nos puede dar, no por lo que Él puede hacer en nuestras vidas. No simplemente empezar nuestra oración adorándole a Dios porque mi meta es llegar a lo último, que es pedirle algo que yo estoy necesitando, sino que empecemos y también podamos terminar nuestro tiempo de intimidad con Dios simplemente glorificando a Dios, simplemente exaltando a Dios,
Porque la palabra de Dios, y como lo hemos leído muchas veces, dice en Mateo 6:33, si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios, si nosotros buscamos tener esta relación íntima con Dios primero, Él añadirá todas las otras cosas, que serán todas las cosas necesarias que quizás nosotros estemos necesitando en este momento o en el transcurso de nuestras vidas para seguir nuestro camino aquí en la tierra. Pero es importante que nosotros desarrollemos esa intimidad con Dios y no nos quedemos como personas en esa multitud, no nos quedemos como esos religiosos, no nos quedemos como simplemente seguidores de Jesús, sino que vayamos más allá y seamos esos íntimos de Dios. Sí, y esta palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón, sí, en verdad Dios nos habló mucho y queremos, como lo había dicho al inicio mi esposo, queríamos expresarles esto para que ustedes se puedan analizar y digan en dónde estoy cayendo, tengo que mejorar en esto, quiero llegar a ser ese íntimo del Señor. Y en esta hora vamos a empezar a orar para poder decirle al Señor que queremos ser esos íntimos de Dios, queremos no solo ser un seguidor, sino ser ese íntimo como lo hizo Juan, que todos tuvieron las mismas oportunidades. Los 12 discípulos tuvieron la misma oportunidad de ser como Juan, de acercarse al Señor más profundamente, pero solo Juan lo hizo. ¿Y tú quién quieres ser? ¿Quieres ser solo un seguidor o quieres ser también solo un íntimo? Y yo creo que a este punto hemos llegado donde tanto yo como tú ahí quisiéramos llegar a ser o vamos a llegar a ser esos íntimos del Señor. Y ahí donde tú estás, cierra tus ojos que vamos a empezar a orar. Vamos a poner esto en las manos del Señor para que Él nos pueda ayudar a poder llegar a ser esos hijos que Él quiere que seamos, esos hijos íntimos. Gracias, Señor Jesús, en esta mañana te doy gracias porque tú eres bueno, Señor, tú eres santo, tú eres digno, Señor. Gracias por este día que nos has permitido vivir, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí en medio de nosotros. Gracias porque tú eres quien nos comienza a decir qué está mal y qué está bien, Señor. Queremos agradarte, Padre amado, con nuestro corazón, Señor, con nuestras acciones, Señor. Queremos que nuestra vida sea reflejado que tú estás en nosotros, Señor. Gracias, amado Dios, porque tu amor es incondicional, tu amor no tiene fin, mi Dios. Te quiero pedir esta mañana, Señor, que así como lo hizo Juan, Señor, que Juan se recostó al pecho de Jesús, Señor, nosotros igual, Señor, nos reclinemos ante el Señor, ante su pecho, Señor, y queremos que llegar a ser esos íntimos tuyos, amado Dios. No queremos ser solo, Señor, espectadores, no queremos ser esos religiosos, Señor. No queremos ser tal vez esos seguidores, Señor, que nos hemos conformado con llegar a ser solo un seguidor tuyo, Padre. Queremos llegar a ser esos íntimos que necesitamos esa comunicación contigo, Señor, esa relación contigo más profunda, Señor. Queremos conocerte más, Señor. ¿Y cómo lo logramos, Señor? Es estando en tu presencia, mi Dios, preguntándote, conociéndote, Señor, cada día con tu palabra, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres quien nos ayuda, Señor. Pongo en tus manos esta mañana, Señor, que todas las personas que están ahí conectadas, Padre, tú les puedas hablar, Señor, que puedas abrir sus oídos espirituales, su mente espiritual, Señor, su corazón, para que ellos puedan, Señor, entender el sentido, Señor, de ser un íntimo tuyo, mi Dios, de poder ser, Señor, llegar a ser ese íntimo que solo tú, Señor, necesitas, mi Dios. Queremos llegar a serlo, Señor, con tu ayuda, Padre amado, pero también nuestra predisposición, Señor, de no solo oír, Señor, y que se quede ahí, sino que llegar un poco más, Señor, así como lo hizo Juan, Señor, como habla tu palabra. Queremos que, Señor, nuestra vida se refleje, Señor. No queremos llegar, Señor, tal vez a la congregación a criticar, Señor. No queremos criticar a personas, Señor, que estén predicando o que estén, Señor, orando como oran, Señor, sino que queremos llegar, Señor, a ser esos íntimos tuyos, Señor, que solo importe, Señor, que cuando vayamos a un lugar de adoración
o a un lugar donde esté predicando tu palabra, pues nuestro corazón esté dispuesto a escuchar lo que tú tienes, Señor, para nosotros, mi Dios. Queremos que cuando vayamos a un lugar de oración, pues conectarnos contigo, que no nos importe nada lo que esté alrededor, Señor, sino que solo nos importes tú, Padre Santo. Amado Dios, te clamamos, te exaltamos, Señor, que tú seas el primero en nuestra vida, Señor. Queremos agradarte, Padre, con nuestro corazón. Queremos, Señor, depender solamente de ti, mi Dios. Queremos que nuestra confianza solo esté en ti, Señor. Queremos adorarte, Señor, como solo tú te mereces en espíritu y en verdad, Señor. Que cuando conocemos más de ti, Señor, más queremos enamorarnos de ti, Señor. Más queremos estar en tu presencia, Señor. Más queremos estar ahí leyendo tu palabra, Señor. Queremos estar orando, Señor. Queremos estar en adoración, Señor. Queremos estar en intimidad contigo, Señor. Que cada día, Señor, queremos ser saciados, pero también, Señor, queremos ser, Señor, esos íntimos, Señor, que cuando tú nos llenes poder dar a las personas, Señor, poder dar lo que tú nos has dado, Señor, poder tener esa libertad, Señor, de acercarnos libremente a tu trono, Señor. Gracias, Dios, porque tú has puesto, Señor, en nuestro corazón, Señor, el deseo de conocerte más profundamente, de no quedarnos quietos, Señor, de no quedarnos solo ahí como hemos estado, Señor, hasta el día de hoy, sino que, Señor, nuestro conocimiento o conocerte más, Señor, estar en comunión contigo sea más profundo, Señor. No solo basta, Señor, con ser solo un seguidor o estar entre la multitud, Señor, sino que, Señor, tu deseo es que seamos, Señor, como Juan, Señor, ese discípulo amado, Padre Santo. Gracias, Dios, porque tú siempre, Señor, escuchas nuestro clamor, escuchas nuestra oración, Señor, escuchas también nuestra necesidad, Señor. Pero el día de hoy, Señor, solo te venimos a pedir que queremos, Señor, ser esos íntimos tuyos, Señor. Queremos llegar, Señor, a temerte, Señor, con el corazón, Señor, y hacer lo que solamente te agrada, Padre. Sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, Señor, y queremos tener ese temor, Señor, hacia ti. Que cuando busquemos tu presencia, Señor, haya ese temor, Señor, de poder tener cuidado, Señor, con tu presencia y poder tener ese libre acceso, Señor, ante ti, Señor, para que tú puedas, Señor, ayudarnos en cada área de nuestra vida, Señor. Yo bendigo a todas las personas que el día de hoy se han conectado, Padre Santo. Que tú las bendigas, Señor. Que tú ahí, Señor, llenes su casa, su familia, sus hogares, Señor, ahí donde ellos se encuentren. Gracias por cada una de las personas, Señor, que se han conectado, Señor. Y a las personas que no se han podido conectar, pues igual, Señor, que llegue este mensaje, Señor, para que puedan, Señor, ser transformados por medio de tu palabra, Señor. Y ser personas de cambio, Señor, porque ahora es lo que necesitamos, es personas de cambio, Señor. Queremos que tú nos cambies, queremos que tú nos limpies, Señor, que tú nos purifiques, Señor, que tú nos renueves, Padre amado. Queremos ser esos hijos, Señor, que entren a tu presencia, Señor, sin mancha, Señor. Gracias, amado Dios, por todo lo que tú eres, por todo lo que tú nos has dado, Señor, hasta el día de hoy, Señor. Gracias te doy, Señor, en tu santo nombre oramos, Señor, porque tú eres quien, Señor, es el único que cuida de nosotros, Señor. Gracias por cuidar de nosotros cada mañana, cada día, Señor. Y gracias te doy, Señor, por este día. Gracias por ese despertar, Señor, que has puesto en nuestra vida, de poder tener ese privilegio de tener vida, Señor, de poder respirar el día de hoy, Señor. Y queremos, Señor, empezar el día en oración, Señor, para terminar el día en bendición, Señor. Gracias por este día, pongo en tus manos, Señor, que tú nos sigas hablando, Señor, que no solo basta con esta oración, Señor, en la mañana, sino que en el transcurso del día tú nos sigas hablando cada día más, Señor, por medio de tu palabra, por medio de personas, Señor, que tú nos hables, Señor. No queremos quedarnos simplemente escuchando solo este mensaje, Señor, sino que queremos, Señor, llegar a poder escucharte más, Señor, durante el día. Gracias, Señor, por el día de hoy. Pongo en tus manos a todas las personas, Señor. Bendice su trabajo, Señor. Bendice su salud también, Señor, ahí donde ellos se encuentren.
Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te amamos, te adoramos, te clamamos a ti, Señor. Solo tú eres digno, Señor, de recibir nuestra adoración, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por poder redarguirnos, Señor, y exhortarnos, Señor, por estar ahí, Señor, en cada una de nuestras situaciones, Señor. Gracias te damos, Señor. No nos faltan las gracias, Señor, porque tú siempre eres bueno, Señor. Te damos gracias, Padre amado, por este día y por esta hora, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, Dios me los bendiga. Recuerden, nosotros debemos de ser íntimos de Dios, tener esa relación íntima con Dios, acercarnos a Dios y no buscarlo simplemente por el poder que Él tiene, por el milagro que Él puede hacer en mi vida o en mi familia o lo material que Él me puede dar, sino buscarlo por quien Él es. ¿Sí? Tener esa idea o esa imagen en nuestras mentes de Juan, que se recostaba al pecho de Jesús, que nosotros empecemos a desarrollar en nuestra relación con Dios eso, poder decir que yo me recuesto o que yo me acuesto sobre el pecho de Jesús. ¿Y cómo podemos comprobar eso? Con nuestra relación con Dios. Si yo estoy buscando a Dios, no importando la circunstancia, no importando la situación en la que yo esté, si yo puedo pasar un tiempo de adoración, de exaltar a Dios sin necesidad de exponerle mi petición, sin necesidad de exponerle mi necesidad, sino pasar solo un tiempo de glorificar a Dios, de exaltar a Dios. Y yo he llegado a ese momento y puedo escuchar la voz de Dios, entonces yo soy un íntimo de Dios. Pero cada uno de nosotros estamos en ese caminar. No nos queremos quedar estancados en la multitud, que solo buscamos a Jesús por la comida. No nos queremos para nada quedarnos en esa categoría de religiosos, de simplemente criticar a las personas. Pero también no nos queremos quedar como simplemente seguidores de Jesús, que simplemente por rutina me levanto los domingos a ir a la iglesia, o podíamos levantarnos a ir a la iglesia, o simplemente me conecto los domingos al Facebook Live solo por ya rutina, porque ya no tengo nada más que hacer en ese tiempo, en esa hora, o simplemente leo la Biblia porque ya es rutina mía o porque la aplicación me hace recuerdo que debo de leer la palabra de Dios, sino que vayamos un poco más allá y busquemos a Dios y desarrollemos con Dios esa intimidad, ¿sí? Que busquemos a Dios por quien Él es, no simplemente por la necesidad la cual estoy pasando. Y así veremos la gloria de Dios en nuestras vidas y podremos desarrollar una relación en la cual Dios también comparta con nosotros sus planes, el propósito que Él quiere para con nosotros, pero también para con este mundo. Y Él nos hablará y Él nos dirá qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos, cuándo Él quiere que nosotros lo hagamos, y Dios nos mantendrá como que en ese círculo de personas que saben o que conocen el propósito de Dios. Pero los que llegan ahí son las personas que tienen esa intimidad con Dios y se acercan como Juan, se acercan a Jesús, reposan sobre Jesús y le hacen la pregunta: ¿quién es el que te va a entregar? Entonces nosotros tener esa intimidad con Dios, de poder acercarnos a Dios y decirle: Dios, ¿qué es lo que estás haciendo en este mundo? ¿Por qué estás permitiendo esta pandemia? ¿O por qué estás haciendo esto o lo otro? Y tener esa confortabilidad, se podría decir, de acercarnos a Jesús y de hablarle de esa manera y de tener esa conversación con Jesús sin la necesidad de enfocarnos en nuestra necesidad o en lo que nosotros estamos pasando en ese momento, sino en simplemente conversar con Jesús y hablar y platicar con Él. Eso es lo que Dios está buscando, eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que seamos como ese discípulo amado de Jesús, Juan, que nos acerquemos a Él, reposemos sobre Él, no por lo que Él nos puede dar, sino por quien Él es. ¿Sí? Amén. Entonces Dios les bendiga, mis amados hermanos, que tengan un hermoso día, que Dios les bendiga, que tengan una hermosa semana, que Dios bendiga sus vidas, sus trabajos, sus finanzas, su salud, sus familias también. Y ahí nos estamos conectando mañana. Dale like a la página, compártela para que también otras personas puedan recibir esta palabra. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga.